Hola, muy buenos días chicos. Vamos a hacer entonces la socialización del quiz. Espero que queden claros entonces los puntos que se evaluaron. Algunos quedaron con algunas dudas, algunos estudiantes no les fue muy bien, entonces espero que les sirva este video de orientación para poder culminar con la temática. En la primera pregunta nos sale entonces un texto donde nos dan la imagen con las gradientes, siendo de menor a mayor. La del transporte activo nos la nombran aquí junto con la energía. Y las de transporte pasivo nos dicen que entonces serán de mayor a menor. ¿Cómo identifica uno con la gradiente? Pues hay más moléculas a menos moléculas. Entonces de mayor a menor sería el transporte pasivo, siendo la difusión simple sin ayuda de ninguna válvula o proteína para poder mediar el transporte. La pregunta como tal dice: de acuerdo con lo planteado en el esquema, para que ocurra un proceso de transporte activo desde el exterior hacia el interior de la célula es necesario. Entonces aquí me dice desde el exterior al interior. Entonces la respuesta correcta dice la célula la requiera y esté en menor concentración dentro de ella. ¿Cómo sé yo que esté en mayor concentración? Porque como me están diciendo que necesito pasarla de afuera hacia adentro, entonces pues de afuera hacia adentro, pues yo siempre voy a hacer transportes de menor a mayor concentración, es decir, que debo interpretar que en la parte de adentro hay mayor concentración de esas moléculas. Independientemente del transporte, aquí no nos piden tal cual si es transporte activo o pasivo. Usted lo único que le tocaba mirar en esta pregunta era que esta parte, aquí me dicen exterior, aquí interior. Si necesito pasar del exterior al interior, lo que se necesita es que el transporte sea de menor a mayor concentración. Eso me indica de que entonces adentro debo tener una mayor concentración de lo que sea que haya, ¿vale? Ahí no nos dicen si sodio, si yodo, es indistinto, solo me están hablando de gradiente. En la siguiente pregunta me están hablando de una hipótesis, es decir, esta gráfica corresponde al momento 1. El momento 1 solamente necesito mirar las moléculas A. En el momento 1 las moléculas A adentro tiene mayor concentración. ¿Cómo lo identifico con estas bolitas? Entonces el paso sería de mayor a menor concentración. Pero le plantean algo diferente. Le dicen, bueno, entonces ahora imagínense que hay un momento 2 y que en ese momento 2 van a ingresar a la célula. O sea, aquí dice, en la célula se observa que el número de moléculas A que ingresan a la célula es mayor. Entonces, si usted sabe que las moléculas A solo pasan por difusión simple, es decir, que pasan de mayor a menor concentración, y le dicen, ya piénsese lo contrario, dicen que están entrando muchas, entonces ya el paso será lo contrario, será de mayor acá, o sea, ya olvídese de esta gráfica, entonces ya en el momento 2 acá abajo hay mayor, y como es difusión simple siempre será de mayor a menor. Esa sería la segunda hipótesis, el segundo momento. La gráfica es el momento 1, la hipótesis que le generan acá en el texto es, imaginen entonces que están entrando grandes cantidades, entonces de mayor a menor, entonces usted debe suponer que adentro de la célula hay menor cantidad de ellas, por eso la respuesta es la B, menor concentración de las moléculas A. ¿Por qué? Porque usted debe pensar en la suposición. Siempre la difusión simple es de mayor a menor. Entonces, ¿cuánto habrá dentro? Menos. Esa sería la B. Bueno, la de los glóbulos rojos eso era muy sencilla. Me dicen que 900, pues yo me ubico en este de 800. ¿Cierto? Pues esta me dice 120, 830 y si me dicen sodio superior a 900, pues yo me ubico en esta, ¿ya? Yo les enseñaba de que cuando una célula se deshidrata, ¿sí? Es porque está saliendo agua, ¿cierto? Cuando se deshidrata, pues una sustancia se deshidrata resultado de que se coloca en una menor concentración, pero ustedes no les están diciendo si está en una menor o en una mayor concentración, solamente les dan es qué ocurre con el volumen y qué pasa si está saliendo o ingresando agua. Si la flecha
grande me está indicando que está saliendo, pues obviamente solo me queda la A y la C. ¿Ya? Entonces la A me dice sale agua de la célula y disminuye su volumen, y la otra me dice sale agua y el volumen se mantiene constante. Por supuesto la célula no se mantiene constante. La célula solo se mantendrá constante cuando esté en concentraciones isotónicas, que lo que esté entrando y saliendo sea igual, como esta situación, que las flechas estén igualitas. Eso sería un medio isotónico. Pero por supuesto no es nuestro caso. ¿Por qué? Porque ya nos están diciendo que la célula se deshidrató, es porque está saliendo agua. La respuesta evidentemente sería la A. En la siguiente pregunta nos están dando toda una tabla. Pero si usted es inteligente se da cuenta que si me dicen que el 2,4 dinitrofenol inhibe el funcionamiento de las mitocondrias, ¿qué me genera la mitocondria? Energía. Eso significa que todo lo que pase por transporte activo no se logrará. ¿Por qué? Porque las mitocondrias dejaron de funcionar. ¿Qué transportes o qué sustancias entran por transporte activo? Entonces usted miraba en la tabla, el sodio y el yodo entran por transporte activo. Dice, requerimiento de energía, sí, pero como no hay mitocondria, entonces aquí dice, ¿qué dejó de entrar? Pues ¿qué dejó de entrar? Pues lo que necesitaba energía. Entonces el sodio y el yodo es el que dejó de entrar. ¿Por qué? Porque me dijeron que el 2,4 dinitrofenol inhibe. Ojo con esa palabra inhibe que siempre sale en las pruebas. Inhibe es que no permite. Entonces no permitió el funcionamiento de las mitocondrias. Al no haber energía, pues no hay paso de estas dos. ¿Listo? Entonces sodio y yodo. En la siguiente también tendríamos una tabla. También se hace con lo mismo, mirando la tabla. Me dicen, una célula es colocada en las condiciones que se muestran en la siguiente tabla. Dice, si esta célula presenta altos requerimientos de estas dos sustancias, es muy probable que se presente. Ojo, el sodio y el yodo, ¿qué tienen en común? Todas me están hablando del sodio y el yodo. Pues, ¿qué tienen en común? Primero, que se generan por transporte activo. Y ustedes ya saben que por transporte activo hay un gasto de energía. Por tanto, la respuesta es la A. Yo sé que hay muchos que se pusieron a mirar esta tablita de acá abajo y pues ustedes lo que empezaron a interpretar es que si el sodio está por fuera mayor y el otro menor, entonces como va a entrar, entonces que cuál será el transporte de mayor a menor y cuál será el de menor a mayor. Pero era indistinto. ¿Por qué? Porque indistinto, aquí me está diciendo que sea cual sea la concentración del sodio y del yodo, siempre pasarán por transporte activo. La siguiente. La nefrona, unidad funcional del riñón. Ojo pues, todas me están diciendo que bombean iones de sodio al interior donde grandes cantidades de agua son reabsorbidos. ¿Por qué me dicen grandes cantidades de agua? Porque es un paso de mayor a menor concentración. Pero ¿qué paso se da de mayor a menor concentración? El transporte pasivo, muy bien. Pero solo uno me transportará agua. Y yo les dije a ustedes que el único que le transporta agua es la ósmosis. ¿Listo? Nosotros vimos entonces la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Ósmosis para agua, difusión simple para gases y facilitada para moléculas con carga. Las tres me sirven de mayor a menor concentración, pero cada una tenía su función. Siempre que les nombren agua, solo me entrará por ósmosis. La siguiente pregunta me daban unas barreras. Estas barreras ustedes ya saben que son la membrana celular. Esa membrana celular pues va a tener una bicapa lipídica. Hay unas sustancias que no son afines a la bicapa lipídica, entonces pues les tocará pasar por unas válvulas o proteínas que son las que me van a servir como canal para poder pasar esas sustancias que no son afines. Entonces yo les expliqué, pues claro, ¿con qué objetivo existen los mecanismos de transporte? Pues los mecanismos de transporte existen porque no todo es afín a la membrana. ¿Y qué es lo que me va a lograr por qué medio logran pasar esas sustancias? Pues las válvulas que se abren y se cierran, que se llaman bombas de sodio, yodo, potasio, o en algunos textos, miren aquí, les colocaron proteínas. Está la misma proteína que estaba en la pregunta anterior, donde estaban los dibujitos. Entonces, básicamente, ¿de qué trataba la pregunta? De que hay unas sustancias que no son liposolubles o no son solubles con lípidos.
Entonces aquí dice, el límite en la cantidad de moléculas no solubles en lípidos que entran a la célula por segundo es una consecuencia de qué. Básicamente la pregunta es por qué logran o no logran pasar las sustancias que no son afines a la membrana. Entonces, ¿eso de qué dependerá? Pues la disponibilidad de las proteínas de transporte, que son las que finalmente me van a ayudar a pasar estas sustancias. Bueno, y la última pregunta es sobre la tiroides. Esta tiroides me están diciendo por acá en el texto, es un texto bastante interesante, se los puse porque es importante que aprendan a leer. Los niños que les sacaron un muy buen quiz, desen por bien servidos porque son muy buenos lectores. Un buen nivel es que hayan sacado de 7 hacia arriba en el examen. Sí, hay dos preguntas que valían más, que era la primera y la segunda. La primera y la segunda que les expliqué en este video son las que valían más. Bueno, en este texto lo más importante está acá. Dice, cierta sustancia venenosa puede dañar las proteínas encargadas del transporte activo. Entonces ustedes saben que el transporte activo es un transporte que va en contra de la gradiente. Eso significa que se va a dar de menor a mayor concentración. Dice que si en un individuo las células de la tiroide entran en contacto con esta sustancia, la concentración del yodo en el interior de la célula, ¿qué va a pasar? Siempre que hay un daño en la célula, siempre las células van a intentar igualar el daño que hay, siempre, siempre, muchachos, y eso se lo tienen que aprender. Hacia donde ocurra un daño, hacia allá tiene que dirigirse, digamos, la sustancia para poder contrarrestar. Por ejemplo, nuestras células siempre ustedes ya saben que cuando aumenta la concentración, ellas no se hinchan. Cuando aumenta la concentración, ¿qué pasa? Se deshidratan, ¿para qué? Para nivelar esa carga. Imagínense, o sea, de una manera hipotética, que nuestras células empezaran a engordarse, pues explotarían siempre. Entonces, para nivelar, entonces la respuesta sería la A, disminuir progresivamente gracias a la difusión facilitada, que es la que va a sacar, para poder igualar la concentración. Y eso era todo, muchachos, ese era el quiz. Quizás no todos lo lograron, pero por favor en su cuaderno haga la corrección. Cuando me manden las fotos de la siguiente clase, traten de mostrarme la corrección, que yo todo eso lo tengo en cuenta. Cualquier pregunta o duda me escriben. Hasta luego.